Hace unos pocos días les hablé de 5 peloteros nicaragüenses que trataron sin éxito de llegar a las grandes ligas antes que Denis Martínez. Hablemos ahora de otros 5 o quizás 6 que también lo intentaron después de Denis Martínez, quien es prácticamente el punto de inflexión en la historia del béisbol de Nicaragua. Hablemos de ese tema en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y espero que siempre estén de lo mejor. Recientemente hablamos de esos peloteros como Duncan Campbell, como Willie Hooker, Rigoberto Menny y el Ñato Paredes, que trataron con todas sus fuerzas de ser peloteros de grandes ligas y sin embargo no lo consiguieron. Hablemos ahora de otros peloteros, quizás 5 o 6, que también lo trataron de hacer de una manera tremenda, con mucha fuerza, pero no lo consiguieron finalmente. Vamos a arrancar con Juan Muñoz. Muñoz, nacido en Diriamba, fue firmado por el equipo Cardenales de San Luis y tenía características muy parecidas, por ejemplo, a Ismael Munguía, un bateador con gran habilidad para hacer contacto con la pelota, corría bastante bien, no tenía mucha fuerza al bate, a pesar que tuvo una temporada, por ejemplo, de 10 cuadrangulares con el equipo de los Cardenales. Sin embargo, fue un bateador que estuvo 7 temporadas en las ligas menores, bateó para 291 puntos y en 5 de las 7 temporadas que jugó en las ligas menores, bateó también sobre 300, incluso tuvo un campeonato de bateo, al igual que Ismael Munguía. Incluso tuvo una temporada en AA en la que batió para 344 puntos con el equipo de Arkansas, los Viajeros de Arkansas, y sin embargo pues no logró llegar a la cima porque aparecieron lesiones y cuando trató de volver batió únicamente para 215 puntos en AAA y eso pues lo fue eventualmente dejando fuera del equipo de los Cardenales. Incluso estuvo en un sprint training y tuvo una actuación tremenda un día en el que batió jonrón Mark McGwire y también conectó jonrón Juan Muñoz, pero al final pues Muñoz no logró llegar al béisbol de las grandes ligas. Otra apuesta segura hacia las ligas mayores parecía el nagaroteño Elmer Reyes, firmado por el equipo Bravos de Atlanta. Elmer jugó durante 7 temporadas en las ligas menores y terminó con un promedio de 264 puntos en su carrera. Arrancó bateando para 283 en la liga de rookies, pero luego, aunque bajó a 222 en la categoría clase A, subió a 285 en clase A fuerte y además se elevó hasta 303 puntos en la categoría AA. Parecía muy cercano a las grandes ligas. Fue promovido incluso al equipo, la sucursal de los Bravos de Atlanta en AAA y lamentablemente cuando parecía a punto de dar el salto, tuvo una dificultad extradeportiva y eso pues le privó finalmente de ser tomado en cuenta. Vinieron lesiones y demás y eso pues también lo fue marginando de toda oportunidad. Pero parecía Elmer con su habilidad para defender en la segunda base o en el short, un buen bateador, un pelotero consistente a la hora de batear, pues parecía en ruta hacia las grandes ligas. Sin embargo, al igual que el propio Muñoz, pues se quedó en el camino y es una frustración más de jugadores que parecían disponer del talento, pero que no llegaron a la cima del béisbol de las ligas mayores. Otra posibilidad que tomó fuerza también a través del tiempo fue Bran Algea, nacido en Managua y firmado por el equipo Azulejos de Toronto. Algea tuvo temporadas en las menores, por ejemplo, en clase A con el equipo Gastonia, batió una oportunidad en 1988 para 300 puntos, conectó 25 cuadrangulares y tuvo 98 remolcadas. Esa misma temporada, Algea fue subido a AAA desde clase A a AAA, conectó un cuadrangular más y como remolcó 4 carreras, pues terminó la temporada con 102 empujadas en ese 1988. Sin embargo, también vinieron lesiones, lo bajaron nuevamente a clase A porque lo cambiaron de equipo, de Toronto pasó a Texas, luego pasó al conjunto de los Mets de Nueva York y esas dificultades pues redujeron drásticamente sus oportunidades y al final pues tampoco llegó a las ligas mayores. Algea estuvo 6 temporadas en las ligas menores, batió para 281 puntos, conectó 49 cuadrangulares y remolcó 299 carreras, pero al igual pues que Muñoz y también que Elmer Reyes, se quedó en el camino que conduce hacia las grandes ligas. Otra posibilidad que también quedó en el camino fue Ofilio Castro. Ofilio tenía unas tremendas habilidades para jugar en el shortstop cuando lo firmó el equipo de los Expos de Montreal, que luego se llamó Nacionales de Washington. Sin embargo, a través del tiempo perdió un poquito de movilidad, lo pasaron a tercera, pero en tercera pues no disponía del poder como para proyectarse desde una posición de esquina y llegar a las ligas mayores, pero tuvo cifras bastante respetables. Tenía una defensiva tremenda, un brazo formidable como aún lo vieron ustedes a nivel nacional en nuestro país y no obstante pues la carencia de poder creo que fue un factor que impidió el progreso hacia las mayores de Ofilio Castro. Ofilio estuvo un total de 8 temporadas en las menores, batió para 258 puntos y conectó 22 cuadrangulares, pero tuvo por ejemplo
290 en clase A alta, 266 batió en AA y en AAA terminó con 256 puntos. Tuvo incluso una temporada en AA en el 2009 en la que batió para 296 con 4 cuadrangulares en 96 partidos, pero finalmente pues no logró, a pesar de su buena defensa, su buen brazo, llegar a las ligas mayores, porque de una posición como la tercera base se exige bastante poder y Ophilio pues no mostraba justamente esa habilidad. Sin embargo, una carrera muy buena para Castro, pero no llegó tampoco al béisbol de las grandes ligas. Un quinto intento de un nicaragüense para las mayores fue también el de Leonard Crawford, ese pitcher que aún lo ven tirando con la selección nacional. Parecía un muchacho que no iba a progresar mucho cuando lo firmaron los Dodgers, debido a pues, que no parecía tan proyectable su físico, pero logró buenas cifras en las ligas menores. Crawford jugó durante 6 temporadas, ganó 35 y perdió 31 con 3.41 de efectividad. Incluso tuvo una temporada en clase A alta en la que ganó 13 partidos, perdió 4 con 2.87 de efectividad. Y luego subió a AA y estaba lanzando muy bien también. Creo que lo más importante en el caso de Crawford, que parecía pero muy cerca de las grandes ligas, fue cuando es transferido a Milwaukee. Los Dodgers lo pasan a Milwaukee y en Milwaukee forma parte de lo que se le llamaba el Taxi Squad, que es la escuadra pues, de jugadores que andaban con el equipo y que durante la pandemia estaban disponibles para subir a las grandes ligas. Él fue material de reserva, estuvo viajando con el equipo, pero finalmente pues, no se dio la posibilidad de que lo ascendieran y que hiciera su debut con el equipo de los Cerveceros, a pesar que tenía buenas cifras y parecía estar en capacidad de aportar en ese momento para el equipo de los Cerveceros, pero finalmente pues no lo promovieron, pero estuvo muy cerca. Buenas cifras en AA, lo subieron, les repito, al grupo de jugadores que andaban como reserva en el conjunto de grandes ligas, pero finalmente pues no se dio la promoción para Crawford, que sí tiró hasta en AAA, pero sobre todo impactó en AA y además en clase A fuerte, donde tuvo una temporada también de 10 victorias, 0 derrotas, trabajando para las ligas menores del equipo de los Dodgers. Acepta posibilidad real de un nicaragüense hacia las grandes ligas, me parece a mí que era Kevin Gadea. Kevin Gadea fue afectado mucho por lesiones, pero tuvo cifras realmente muy sólidas a través de su carrera y a pesar de las lesiones. Por ejemplo, cuando comenzó en el 2013, ganó 9 partidos, perdió 1 con 2.65 de efectividad en una liga de novatos. Luego pasó 3 temporadas en las que se lesionó bastante, tuvo problemas bastante serios y regresó hasta en 2016 con 4 ganados, 1 perdido, 2.36 en efectividad. Y aquí tuvo un detalle que también nos mostró el impacto grande que estaba dando Gadea, el salto grande, porque ponchó a 95 bateadores en 68 innings en clase A, pues parecía en ruta hacia una progresión ya constante y sobre todo saludable. Justamente en ese momento, él había sido firmado por el equipo de los Marineros y Tampa Bay lo tomó en la regla 5 y se lo llevó para el equipo de grandes ligas. Lo colocaron en el roster de 40 hombres del equipo de Tampa Bay. Parecía listo para debutar, pero se lesionó y finalmente pasó toda la temporada en la lista de lesionados con el equipo de Tampa en esa oportunidad, pero como miembro del roster de 40 peloteros de los Rays. De manera que una recuperación bastante prolongada, incluso una cirugía tomillón que se le practicó a Kevin Gadea y regresó a la actividad en el año 2021. Volvió con los Yankees de Nueva York en ese 2021 y tuvo los siguientes números. Ganó 2 partidos, perdió 1 y tuvo en ese momento una efectividad de 2.97 con el equipo de los Yankees en AA, con el equipo Patriotas de Somerset, en el cual ponchó también a 53 hombres en apenas 36 entradas. Es decir, que iba, pero con un ritmo tremendo. Sin embargo, volvieron a aparecer las lesiones otra vez, se lastimó pues muy seriamente, lo firmaron los Mets y no logró estabilizar su carrera. Finalmente quedó fuera del sistema de ligas menores, de las grandes ligas, y pues lo vimos trabajando a veces con León, otras veces con los gigantes de nuestro país, con la selección nacional, y finalmente pues ha quedado inactivo en este momento Gadea, pero Gadea parecía también una posibilidad muy cercana hacia las grandes ligas. Hay gente que me ha escrito y me han dicho, por ejemplo, de Julio Raudes o de William Juárez, pero estuve chequeando las cifras también de estos peloteros que fueron tremendos. Sin embargo, ellos consiguieron sus mejores desempeños en las categorías pequeñas, es decir, en clase A, en clase A, en clase A media y en clase A fuerte, pero en AA y en AAA su rendimiento fue bajando de una manera bastante significativa, que en términos objetivos pues no tenían tanto chance lamentablemente pues de crecer hacia las grandes ligas, pero fueron tremendos jugadores también, que indudablemente pues uno siente orgullo, siente admiración por este tipo de jugadores, que también trató con mucha tenacidad, con mucho entusiasmo de llegar a las mayores y tampoco lo consiguieron. Pero yo creo que peloteros así como Kevin Gadea, como Leonard Crawford, como Bran Algea, Juan Muñoz o Philip Castro y Elmer Reyes, me parece a mí que fueron posiblemente
las mejores posibilidades de Nicas hacia las grandes ligas y que lamentablemente se quedaron en el camino, sobre todo porque ascendieron a la categoría antesala de las grandes ligas. Hay gente que también habla, por ejemplo, de Gonzalo López, pero Gonzalo llegó hasta clase A y no logró crecer, a pesar del talento estupendo que tenía este pelotero firmado por el conjunto de los Bravos de Atlanta. Así que para mí siempre es un gusto saludarlos. Pueden ustedes dejar sus comentarios y agregar más información a este video para que tengamos siempre ese conocimiento, pues que vayamos todos compartiendo a través de esta posibilidad digital. Siempre es un gusto saludarte. Nos encontramos muy pronto.